Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy he hecho un pequeño vlog. Pasa que estoy grabando ya por la noche porque iba a grabar las conclusiones y luego la voz por la noche en casa, estoy súper cansada. Pero resulta que, he ido hoy a Simo Educación en IFEMA porque, no sé cómo, la Comdig Edu, que es la coordinadora de digitalización educativa de mi centro, es alguien que intenta que los compañeros del claustro sea más digital y innove más en educación de una forma digital. Entonces la Comdig Edu de mi centro ha conseguido, no sé cómo sinceramente, invitaciones como profesores para Simo Educación, porque la entrada así no valía 20 euros. Y me he ahorrado el dinero. Entonces, era la primera vez que iba a un evento de este tipo. Claro, cuando no vives en Madrid, pues es más difícil. Y quería compartir la experiencia con vosotros, porque a lo mejor sois, a los que me veis en estos vídeos más de vida de profe, pues seréis profes, obviamente. Y a lo mejor pues os puede interesar. De hecho, había profes de otros sitios, ¿vale? No había solo profes de Madrid, o sea que la gente de fuera viene. O pues puede interesaros también ver qué tipo de eventos online, ahora que ya siempre las ferias tienen su parte online y tal, tienen. Y puede ser, aunque no viváis en la Comunidad de Madrid, que sea interesante para vosotros asistir de una forma online y o que penséis cómo podéis venir otro año o cualquier cosa de este tipo que os pueda ser útil, vamos, que me estoy liando mucho. Así que nada, que si este vídeo os interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El caso es que yo iba toda feliz, salí del instituto, hemos comido en el instituto, hemos ido el TIC y yo. Y yo decía, pues luego mientras que cruzamos el parking de IFEMA, voy grabando la intro del vídeo. Pero llovía, y hace un viento, maldito invierno, como llovía, qué viento hacía. Así que ha sido imposible grabar. Y luego la verdad es que ya dentro está bastante agobiante de gente al principio. Luego, de hecho, he grabado así como la visión de los pasillos para que vierais cómo es el rollo. Pero la he grabado después, cuando ya había menos gente, alguno ya estaba cerrado y todo, ya cuando quedaba poco tiempo, porque es que estaba bastante agobiante. Mi compañero que se ha ido otros años decía que este año había menos cosas y quedaban menos cosas porque dan mucho merchandising, ¿no? Y de hecho vamos a hacer un haul de merchandising ahora después. Pero bueno, os cuento primero un poco. Mirad que sabéis que siempre digo, no cojáis cosas de las ferias. Bueno, algunas he cogido porque creo que las quería para darles utilidad. Y dos sí me las han encaquetado un poco y ha sido como... Pero estoy demasiado cansada y me duele mucho la cabeza hoy como para pelearme y decir no, gracias. Así que no lo hice. Porque también me da un poco vergüenza porque nos han contado cosas y era como, gracias. Y hay gente que sí tenía QRs en digital, ¿eh? Muy bien por esas empresas. Todo el mundo tendría que tener ya toda esa información digitalizada en un QR. Ahora lo vamos a ver todo. Bueno, los QRs del móvil, ahora os cuento. Hay una empresa que no me acuerdo, pero luego os pongo el nombrecito y ya está. Entonces, Simo Educación, Simo es una gran feria que hacen en IFEMA hace muchos años, sale siempre en las noticias, pues de tecnología, teleco, innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Y tienen una rama que se llama Simo Educación, que es toda la tecnología de innovación en la educación. Y la verdad es que es muy interesante porque aprendes cosas nuevas y porque también te mantienes un poco al día de las tecnologías. Entonces, pues llegamos a la feria después de... Además, hoy teníamos reunión de tutores a séptima, que mi TIC es tutor también, así que estábamos juntos en la reunión. Comimos y nos hemos ido. Entonces hemos estado al final como unas 2 horas, 3 horas y nos ha dado tiempo a ver una charla y a hablar con varios stands que nos interesaron o que nos han cogido, han dicho, ¿queréis que os contemos? Entonces, estaban representados todos los grandes tipo Microsoft, Apple, Google for Education, toda esta gente, había editoriales también. En el Vives últimamente le está metiendo ahí una caña a todo que no veas. Mi centro también es un centro de innovación educativa y también el Vives está trayendo muchísimos materiales y cosas porque pues, está ya topísimo. Y también estaban a topísimo hoy. Y luego hay empresas más medianas, pero todavía conocidas. Todas las de gestión tipo la Alexa, Alexia es la de Amazon.
Alexia de como en gestión de portal Raíces tipo Raíces Seneca para los centros privados. Había otros portales de gestión, estaba Ditio, de este tipo. Luego había también muchos stands que no les hemos hecho mucho caso. A los de gestión privada, porque como somos de la Comunidad de Madrid, tenemos gestión pública, pues no podemos escoger ese tipo de programas, y porque además ya no uso Aditio desde el año pasado porque se están poniendo muy serios con el tema de la protección de datos, entonces no nos dejan usar plataformas externas a la Comunidad de Madrid. Estoy usando el aula virtual como cuaderno del profesor, estoy bastante contenta. De hecho, pensaba haceros a lo mejor un tutorial en el futuro del cuaderno del profesor en aula virtual, es decir, Moodle, y en Raíces por si os interesa. Y bueno, pues eso no le hemos hecho mucho caso porque nos guste o no, no vamos a poder usarlo o no de forma legal. Luego toda la parte de tipo ordenadores y había... Pues la verdad es que no los hemos mirado mucho porque tenemos ya nuestros equipos y ahora mismo pues no tenemos intención de invertir en equipos de ese tipo. Lo que sí que nos acercamos, había también de pizarras digitales. También tenemos pizarras digitales, nos van a dar ahora más pizarras digitales, con lo cual no tenemos mucho planteado, pero nos acercamos a uno porque era chulísima. Es una, llamaban pared digital. Entonces lo que hacen es que con una especie como de placas empapelan, por así decirlo, toda la pared del frontal de la clase. Normalmente el estándar es 5 metros. Tienen desde 3 y en módulos ampliables de metro en metro. Es súper chula. Está conectado bien por wifi o bien por cable al ordenador y manejas el ordenador desde la pantalla táctil, porque por ejemplo nuestras pizarras digitales interactivas, si proyectas desde el ordenador tienes que manejar desde el ordenador, no puedes tocar el ordenador desde la pizarra. Tiene sus altavoces integrados, su proyector integrado adaptado a esas medidas para que no deforme la imagen. Está genial porque puedes tener doble pantalla en la pantalla digital, entonces tener la pizarra para escribir y a la vez el PDF. Y claro, como es tan largo, no es como en clase que tienes una pantalla de 75 pulgadas como mucho partida en dos que los de atrás no ven. Al ser tan grande, los alumnos del fondo sí que ven. Luego es magnética, entonces puedes pegar módulos magnéticos encima. Por ejemplo, tenían pentagramas, tenían juegos como un puzzle con las siluetas de las comunidades del mapa político de España, en fin, tenían ese tipo de recursos. Se llama Vulpex la empresa, os iré poniendo la información, ¿vale? Y ese la verdad es que nos ha gustado mucho al precio. ¿Qué precio? Pero bueno, a lo mejor para un aula de futuro, un aula así como muy importante y destacada del centro, puede ser una inversión. Luego estuvimos hablando con los de Genially porque estamos interesados, sabéis que a mí me gusta Genially mucho, tengo vídeos de Genially también. Nos hemos planteado más de una vez coger Genially como centro. Y la verdad es que, bueno, hemos estado preguntando cómo hacerlo. Y pues nos han estado informando del tema de cuánto cuestan las licencias, cuántas licencias mínimo, y luego muy interesante todo el paquete de acompañamiento, formación y asesoramiento que tienen para los profesores que si cogemos Genially como centro, que serían, lo llaman centros geniales. Y eso así muy interesante. Luego hemos estado hablando también con los de Edpuzzle, porque yo Edpuzzle lo dejé de usar por el tema de la protección de datos, porque los niños tienen que registrarse, y hay otras herramientas educativas que lo que están haciendo es que dan al profesor la capacidad de gestionar, crear una clase con una clave con la que los niños acceden y luego se ponen un sobrenombre que esté anonimizado, que previamente haya pactado con el profesor para poder reconocerlos, o que les dan un usuario y una contraseña pero sin correo electrónico a cada alumno. Igual tú lo anonimizas. Si el alumno pierde la contraseña, el profesor es capaz de gestionar las contraseñas de su clase. Entonces, de ese modo, los niños no tienen que registrarse ni con su nombre ni con su correo, que en el caso de Educamadrid coincide porque el correo se basa en el nombre y los apellidos, ¿vale? Entonces, en ese sentido es muy interesante cómo las plataformas se están adaptando a la protección de datos. En cambio, esta, que era Edpuzzle, ha tirado por otro camino, que es van a cambiar a sus servidores a España, que los tienen en Estados Unidos, para poder cumplir con la protección de datos. Entonces lo que van a demostrar es que ellos no incumplen la protección de datos y que lo puedes usar. Pero claro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es que dicen tajantemente ninguna aplicación que no sea Educamadrid. Entonces es complicado para mí poder usar Edpuzzle con este sistema. Si luego, igual que hacen convenios con otras empresas, pues dicen, venga, una lista de empresas que sí cumplen la protección de datos, pues por supuesto volveré a usar Edpuzzle. Pero por ahora me temo que sigo sin usarla.
Y bueno, pues también en ese sentido estuvimos hablando con ellos. Con que luego pasamos y vimos así como una de matemáticas, que yo soy de biología, el TIC es de tecnología. Pero me acordé de mates, hay un profe de mi centro que es el secretario, de hecho, que sí que le gusta mucho las mates y los juegos y los trucos de magia para explicar mates y tal. Y me quedé mirándolo como, qué chulo, cómo le gustaría esto a mi compañero de mates, a mi secretario. Y nos vieron, los comerciales esos estaban espabilados. Y se acercaron y dijeron, mira, vamos a hacer una demostración del sistema. Entonces básicamente te dan una programación entera didáctica con todos los materiales, todo hecho, presentaciones, ejercicios, cuaderno, todo con una plataforma anonimizable, con esto de que gestionas tú los usuarios y contraseñas de tus alumnos, y con ejercicios. Y lo que más me ha gustado se llama Innovamat, es de matemáticas, ¿vale? Tiene además el currículo adaptado a cada comunidad. Lo que más me ha gustado de Innovamat es que tienen ejercicios de 3 niveles, fácil, medio y difícil, con lo cual lo tienes adaptado para todos tus chavales. Lo tienes adaptado para los niños con adaptaciones metodológicas, lo tienes adaptado para los niños con un nivel curricular más o menos normativo y lo tienes para los chavales altas capacidades. Entonces es como, ¿cuánto trabajo te ahorra a ti eso como profesor? Me parecía fantástico. Y luego en la plataforma los niños hacen ejercicios y te vas diciendo en qué falla cada niño, en qué área de la matemática cada niño necesita más refuerzo y tal. Me ha parecido una herramienta muy potente. También les he dado mis datos y nos llamarán, porque hoy no hacían contactos comerciales, hoy solo captaban clientes posibles, ¿no? Y me parece muy interesante, pero seguro que va a ser carísimo. Ay, de hecho que estoy muy cansada. Y nada, luego hemos visto una charla de cómo integrar Genially dentro de OneNote de Microsoft. Sí que tenemos un convenio con Microsoft en la Comunidad de Madrid, entonces podemos usarlo. Y luego, bueno, pues había muchísimas cosas más de robótica, había un montón de impresión 3D, estuvimos viendo también impresoras 3D porque estamos pensando en adquirir una nueva en el centro, más grande y tal, y bueno, pues hemos estado viendo ahí modelos y esas cosas. Y os voy a enseñar el haul que he hecho y me voy a descansar ya, que es tarde. Bueno, pues esta bolsa me la han dado los de la revista esta de Educación 3.0, esta fue de las encasquetadas así, sin más. Y dentro viene pues un poco de información de Golden Mac, que es una de estas franquicias que tiene de Apple, que te hacen además descuentos a profesores y estas cosas. Pero bueno, bueno saberlo para el futuro. Luego me han dejado aquí 2 revistas de Educación 3.0, que bueno, me las voy a leer por supuesto. Y además las dejaré en la sala de profes por si algún profe quiere usarlas, que ya que me las han dado, pues por lo menos que me sean útiles, que no sea papel de un árbol tirado, ¿se entiende, no? Y luego tengo de esta empresa, esta es la de la pizarra, Vulpe TI, súper interesante sus pizarras, ¿vale? La leche, fijaos. ¿Vale? Me han gustado mucho, este se lo quiero dar a mi directora. Muy interesante, ¿vale? Esta empresa. Y luego los proyectores son Epson. Se me olvidó preguntarles qué pasa con las bombillas, que luego las bombillas de los proyectores, luego de Microlog, porque las dotaciones de Madrid vienen con cosas de Microlog, entonces bueno, pues ya uno completa, ¿no? Con Microlog. Entonces pues hemos estado hablando con ellos, también tienen impresoras 3D, está hablando un rato sobre sus impresoras. Pero quiero una impresora con una placa más grande base, entonces no me interesa mucho. Esta es la de Innovamat, que tanto me ha gustado, que van a contactarnos en el centro. Muy interesante, os lo recomiendo si sois profes de mates. Y luego tengo pegatinas de Genially. Los de Microlog, que venden impresoras, me han dado esta cosa con el símbolo de Microlog. Es como un llaverito. Pero bueno, está gracioso. Impresión 3D. Bueno. Y luego tengo, una tarjeta de un mayorista de robótica, de materiales de robótica, que siempre es interesante porque puedes comprar todas las marcas en ese mayorista. Y luego tengo, de Edpuzzle, una pestañita de estas para la webcam, que se la voy a poner a la de la tablet, a la del iPad, que no tengo. Y ahora a ver si saco ya las pegatinas dichosas, que se me han quedado por aquí abajo, que estas las voy a poner en mi libreta de jefatura que estoy decorando, son pegatinas del Genially. Y chapas de Genially que las voy a poner en mi bolsa de profe, que a mí estas tonterías me gustan. Y una chapa de Microlog también y otra de Genially. Y bueno, ese ha sido mi haul.
Entonces, la verdad es que os recomiendo mucho ir. He descubierto muchas empresas interesantes. Luego viene con una app de anatomía chulísima, pero carísima. También guay, pero claro, la veo muy poco versátil, más que otras cosas, otras empresas que he visto estaban centradas solo en anatomía. Entonces, bueno, pues no era tan... De biología sí no había mucho más concreto. Y nada, pues es muy interesante porque hay charlas, stands individuales. Google tenía charlas, Puzzle tenía charlas. Había mucha gente que tenía charlas todo el tiempo. Había charlas en Microsoft, charlas en Apple, también estaban los de Apple, por supuesto. Y pues es muy interesante. Además traían a muchos influencers, estaba Rosaliarte por ahí, estaba Ana Solo Piano también, otro profe que no me acuerdo, profe no sé qué. Entonces, muy guay, porque puedes contactar también con mucha gente si te interesa el tema. Y pues muy inspirador. Y luego también me ha alegrado ver que estoy bastante al día de las tecnologías, de las grandes empresas y de Plickers, Kahoot, todo esto, pues conozco la gran mayoría y eso está bien, significa que estoy actualizada. Y nada más, espero que os haya gustado mi mini blog. Conforme vaya hablando os voy a ir poniendo imágenes y fotos de los sitios, ¿vale? Para que me vayáis viendo las cosas. Y cualquier cosa de empresa que no haya mencionado, cualquier duda que tengáis, la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.